Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar relatos que nos hablan de personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. En días como estos, en días para la reflexión, desde el confinamiento de nuestras casas, nada mejor que entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar la compra de este libro por correo. Es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y bueno, patética, absolutamente patética la comparecencia de ayer de la ministra de Trabajo. Como salida de Barrio Sésamo, Yolanda Díaz hizo un alarde de prepotencia, de superioridad didáctica, de desprecio a los periodistas, a los que trató como si fueran párvulos, y todo para enmascarar sus mentiras, para decir que los trabajadores afectados por un ERTE no se van al paro. La ministra de Trabajo nos demostró que no sabe la diferencia entre un trabajador en activo y otro en paro. Nos trató a todos como idiotas y se rió de nosotros en nuestra misma cara. La chica de moda de Podemos quiso hacerse la graciosa enseñando a todos los niños y niñas lo que es un ERTE. Pero seguro que a los afectados por esta crisis, a los que se quedan sin trabajo, a los que se ven obligados a cerrar su negocio, a los que se van a la ruina, no les pareció tan gracioso como a ella, que por cierto cobra su sueldo íntegro y goza de todos sus privilegios, haya o no haya crisis. El espectáculo que dio la ministra ha despertado auténtica indignación. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Y luego hay dos datos en el ERTE, lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, que cualquiera, presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTEs de empresas, no de trabajadores. Pero el SEPE tiene un dato a día de hoy, que es que de esos ERTEs que tenemos administrativamente gestionados, tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo, más allá de los 2.331.000 personas que a día de hoy les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No sé si el ministro Escrivá me puede ayudar, pero vamos, no son parados. Está claro, no. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. A ver, niños y niñas, ¿os ha quedado claro? Sí, vamos a ver. Esto es la izquierda y esto es la derecha. ¿Sí? Esto es la izquierda y esto es la derecha. Y ahora, examen. ¿Qué? Barrio Sésamo total, ¿no les parece? Y para colmo, la ministra llamó tontos a los periodistas. Bueno, yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTEs. Estas cifras de 6 millones, de 5 millones que a veces observo en medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia, no hay ningún rigor en las mismas. Y observo, y lo vuelvo a explicar, que no comprenden lo que ha comprendido muy bien la Comisión Europea, que es la dinámica del sistema de ERTEs que ha propiciado el Gobierno de España. Los ERTEs no engrosan las listas de desempleo. Los ERTEs sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión. Realmente patética la superioridad y el desprecio de la ministra. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual, Borja Gutiérrez. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. A ti y a todos los espectadores de Distrito Televisión y, como siempre, encantado de participar. A ver, Borja, ¿qué te pareció la lección de Barrio Sésamo que nos dio ayer la chica de moda de Podemos, esta que es ministra de Trabajo? Bueno, eso dice, que es ministra de Trabajo, al menos ese es el título, y cobra por ello, desgraciadamente. La verdad es que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, está demostrando que cabalga en el caos de manera muy tóxica para todos los españoles y además dramática. Pero es que además
y eso ya es lo más grave, está mostrando actitudes muy miserables. Principalmente vienen de la mano de los ministres, vamos a decir, de Podemos. Ya el señor Iglesias ha amenazado, primero de manera sutil, desde su cubículo de Galapagar, pero ahora lo está haciendo ya de manera, bueno, pues mucho más agresiva, con la expropiación y nacionalización de todas las empresas que a él le venga en gana. Esto responde a una teoría política muy bien pergeñada y desde luego una estrategia marxista, sin lugar a dudas. Pero lo que ya es más lamentable es que tengamos que escuchar de voz de una mujer que carece absolutamente de cualquier conocimiento y preparación para poder estar ejerciendo en un momento tan crítico el ministerio que ejerce y que ostenta, como para que encima se ría de todos los españoles. Es muy lamentable que su ironía pueril juegue con el futuro de los 300.000 nuevos parados que tenemos y de los muchos miles de empleados que se han visto sometidos a un ERTE que lamentablemente acabarán en un ERE. A lo mejor esta señora no lo sabe, pero estamos metiéndonos en una de las crisis económicas más importantes y duras que ha sufrido la historia de España, en la que podemos tener cerca de 10 millones de parados, probablemente sobre 19 millones de trabajadores activos, lo cual es algo muy, muy duro para todos los españoles y para la economía de España. Y ella mientras se ríe, porque para este tipo de ministros que han salido de, pues como el caso de Irene Montero, de prácticamente de la casa de sus padres sin ningún tipo de responsabilidad, que el único dinero que manejaban era la paga que todos los fines de semana le daban sus abnegados padres y progenitores, y ahora se encuentran con unos presupuestos públicos y con unas acciones a tomar que necesitan gente enérgica, con principios, con conocimiento y, desde luego, ni mucho menos que pongan en tela de juicio el futuro de todos los españoles. Me parece lamentable. Esta señora ministra debería dimitir, no ya dentro de unos días, como tratan de imponernos los mantras socialistas y mediáticos vinculados al poder, en el que nos dicen que tenemos que quedarnos en casa y callados. No mire usted, en casa sí que nos tenemos que quedar por el bien de todos, pero lo que no vamos a estar es callados, para que ustedes sigan cabalgando en todo ese tipo de errores que nos van a llevar al mayor de los abismos que ha sufrido la economía española. Pues ya ves, Borja, Barrio Sésamo, frivolidad absoluta y el libro gordo de Petete. Eso es lo que tenemos en el gobierno. Y lo más grave ya no es que nos tome el pelo y se ría de nosotros y haga esas bromitas tratándonos como a párvulos. Lo más grave es que efectivamente nos miente, diferenciando entre los que están en los ERTES, diciendo que no son parados y cosas por el estilo. Lamentable, ¿de verdad? ¿No te parece? Bueno, yo es que creo que, francamente, es que ella no lo sabe, siquiera no lo sabe. Es que es una mujer que no tiene ningún tipo de cultura como para que encima esté manejando un ministerio que en estos momentos, junto con el de Sanidad, son los dos más críticos, puesto que necesitan de todo el empuje de un ministro con conocimiento. Pero claro, si en el de Sanidad nos encontramos a un señor que lo más lejos o lo más cerca que ha estado de un consultorio ha sido cuando se ha constipado porque no tiene ningún tipo de preparación al respecto, que encima lo que tenía que aprender en primer lugar es a expresarse en español, que no se le entiende cada vez que da una rueda de prensa al ministro de Sanidad, y aparte de no estar preparado, como digo, pues nos encontramos ahora esta otra señora, que parece más bien un pase de modelos cada vez que va a dar una rueda de prensa, que si los vemos cada vez que llegan están riéndose, pero no ya en el estrado como tal, sino en el paseillo que se dan hasta que toman los micros, y eso, en los momentos en los que estamos viviendo, es muy duro. Esta señora no tiene preparación, lo que vivimos ayer fue una chanza de mezcla de cifras, de socorro que pedía continuamente al ministro que tenía al lado para ver si la socorría y le podía realmente sacar de ese atolladero de cifras y de conocimientos que ella desde luego desconoce. Y lo que es más lamentable y por encima de todo es que no tienen ningún plan previsto para que esa sangría de puestos de trabajo realmente se erradique. Seguimos todavía sin tener respuestas contundentes a las demandas de los autónomos, de las pymes, de todos aquellos que necesitan realmente una inyección de liquidez. Eso es lo realmente grave. Borja Gutiérrez, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Un placer, Javier. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ¿qué os pareció el Barrio Sésamo de la ministra? Bueno, yo creo que mejor que hable él primero porque conoce mejor el tema de los ERTE. Yo tengo algo que exponer sobre lo que puede pasar a nivel económico. Bueno, pero es que date cuenta que es que lo que ha dicho y nada todo es uno. Es decir,
lamentablemente, yo creo que en España, de los 47 millones de habitantes que creo que somos, no se ha enterado ni mismamente ella lo que ha querido decir. Pero es que ella no sabe de qué está hablando. Claro, lo ha demostrado que no sabe. Pero bueno, hay muchos ministros, lamentablemente hay muchos ministros que no saben de lo que hablan. Es decir, lo decía antes el Borja Gutiérrez, ahora mismo, es decir, tenemos un ministro de Sanidad que no tiene ninguna vinculación con el mundo de la medicina. No sé qué, es filósofo, sí, que la filosofía, pues, pero lógicamente ya no, porque es la se le entienda más. PSC, había que colocar a alguien de los socialistas pero a lo que voy, catalanes. Javier, es a la supina desfachatez que tiene el gobierno español en dirigirse a la población, en dirigirse a los españoles. O sea, ya no solo en el tema este que como estamos viendo, pues bueno, como hemos podido constatar todos los que hemos escuchado lo que ha querido, lo que quiso decir la ministra con la explicación que dio del ERTE, que no deja de ser es una suspensión temporal del contrato de trabajo, es decir, es evidente que se siguen pagando los seguros sociales. El empresario tiene que... Que temporalmente te vas al paro. O sea, temporalmente te vas al paro y el empresario tiene que apoquinar. Es como si fueran unas vacaciones mal llamadas forzosas, ¿vale? Por eso, de alguna forma, se ha tenido que regular en este periodo de tiempo que en el momento que temporalmente, cuando se termine y expire el plazo, se tienen que devolver las horas que sean ahora mismo, se han derivado del parón, de la suspensión de las horas de trabajo laborales, prorrateadas hasta el mes de diciembre a devolver a la empresa. Pero claro, hay un periodo que creo que son 6 meses, desde que cuando termina el ERTE hasta que tú puedes presentar, lógicamente, el expediente de recuperación de empleo o los despidos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, durante 6 meses tienes que estar, lógicamente, aunque no tengas negocio, aunque hayas estado cerrado. Entonces, fíjate la situación que puede ser tan pecaminosa para tantas empresas en España y para nuestros oyentes que lo sepan. Es decir, que no va a ser terminar el ERTE y va a poder echar a los empleados. No, por supuesto va a tener que parar un periodo de seguir cotizando y de seguir pagando sin haber estado abierto su establecimiento o su negocio, con lo cual eso con el perjuicio que eso acarreará a la continuidad de su negocio. Pero es que está claro, es decir, la falsedad en tratar de disimular unas cifras que son abisales, ya no abismales, abisales, ¿sabes? En las cifras del paro y del desempleo, que vamos ahora mismo la cota, que yo creo que vamos a alcanzar casi el 50% con los perjuicios, eso que va a conllevar, es decir, que nos vamos a disparar. Estos señores del gobierno lo primero que hicieron fue aumentar el gasto público y convendréis conmigo que lo primero que tenemos son 22 ministerios, es que hay ministerios para todo, entonces con lo cual, pues, ¿cómo no se va a...? Pues ahora con esto, pues el acatombe va a ser supina, y nos tratan como si fuéramos tontos o lelos, y no, hay gente que en España, pues afortunadamente muchos que han estudiado, que han leído y saben, no es que sean doctores, pero que han estudiado, entonces con lo cual, el otro día el señor Iglesias diciendo que los bienes y la riqueza del empresario de lo privado se supeditaba al interés general del Estado. Mire usted, el artículo 128 de la Constitución está ahí y efectivamente está. Le preguntaban, creo que en otro medio de comunicación, no sé si era en directo y tal, y también iba sin la mascarilla. Este señor hace lo que, campa por sus fueros, pero independientemente de eso. Pero es que, a ver, en la Constitución está el artículo 33, en la cual se defiende la propiedad privada, es decir, que nadie te puede expropiar de una forma si no hay un interés legal y, sobre todo, que claro, lógicamente no se dice, debe haber una indemnización por lo que te expropian. Es decir, por lo que a ti te aprende el Estado por necesidad, por lo que sea. Mire usted, yo necesito máscaras, se las quito, pero le pago. Envíeme usted la factura a tal sitio, a tal... No, pero ese es el artículo 33, señor Iglesias, el artículo 33 de la Constitución, si aquí la tiene usted. Entonces, con lo cual... Pero es que él quiere aplicar el estilo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Expropiese. Claro, pero para eso tiene que ir por la calle con una camiseta verde esta. Sí, pues cualquier y día. No creo que... A ver, lo que estamos planteando aquí es qué va a suceder cuando pase esta pandemia, que encima no sabemos cuándo va a terminar. Y yo lo que veo es que a nivel internacional, como muchos países van a pasar por cosas parecidas, aunque parece que España, Italia, posiblemente Estados Unidos van a pasar por problemas equiparables, yo creo que las soluciones al final van a ser las mismas en casi todos los países. Quiero decir, yo creo que vamos a ir a remolque de lo que haga Estados Unidos. Entonces, porque no hay magia, no hay soluciones mágicas para... O sea, la economía es la que es. Hay un parón, hay un paro y las recetas han de ser las mismas. Entonces, yo creo que nadie se va a poner a copiar a Venezuela en este momento, porque claro,
No, a ver, una cosa es que... Pero los de Podemos lo están deseando, copiar a Venezuela. Sí, pero el problema va a ser tan grande que es que va a ser como no sé qué ejemplo podría dar, pero es que, bueno, pues como la misma solución a los problemas de la pandemia. Nadie se va a inventar una solución mágica. Si esto está funcionando, si la cloroquina está funcionando, lo van a hacer todos los países. Vivimos en una sociedad globalizada, entonces a iguales problemas, iguales soluciones. Entonces yo creo que no va a tener mucho margen de maniobra, porque aparte de todo, si me permites, yo creo que va a venir desde las instituciones económicas internacionales. Para mí, con el conocimiento que tengo desde hace muchos años, creo que en este momento va a haber cuando venga el momento, va a haber un jubileo de la deuda, se va a pinchar la burbuja y va a haber un reseteo del sistema financiero. Pues porque no hay otra, entre otras cosas es que no va a haber otra posibilidad, porque van a estar todos países destrozados. Claro, pero porque yo creo que lo que va a cambiar en el momento que podamos ver la luz al problema que tenemos ahora mismo, ya no solo por el tema de la enfermedad, que es lo primero que hay que atacar y que de hecho se está haciendo en España, lamentablemente, como con los medios que estamos teniendo y como estamos viendo, pero las consecuencias y la derivada a la que nos va a llevar esto es a un cambio de sistema económico, yo creo, pero además, como tú bien has dicho, ya has apuntado, a un cambio de sistema económico global. Pero ahí tenemos un problema, que no todas las economías son las mismas. Es decir, que acometa Italia, que está en una situación tan mala como la nuestra, pero tendrá su tal, pero es una situación compleja, ¿no? Es decir, otros países, por supuesto, le viene de largo el decir, pues bueno, pues vamos a tener que cambiar o no el sistema. Nosotros, desde luego, vamos a tener que hacer unas reformas estructurales brutales cuando, en el momento que esto termine y veamos la capacidad que puede tener, ¿sabes?, sobre el Producto Mayor de Interior Bruto del país y los gastos que tiene actualmente, es decir, para poder sobrevivir simplemente ya a las pensiones, simplemente ya a la prestación de las prestaciones sociales que son obligatorias. Es decir, es imposible. No sé quién apuntaba, me parece que tú, Javier, es decir, que estamos cerca de un corralito. El otro día me hacía gracia porque a mí me dijeron, que me pasaron por no sé qué red social, como que la gente estaba sacando dinero del cajero. Digo, pero bueno, nos estamos volviendo locos. Que le estamos sacando dinero del cajero ¿a son de qué? Porque nos vamos a quedar sin liquidez. Es decir, lo que sí que está... Por miedo a que intervengan tus cuentas. Claro. Es a raíz de lo que dijo pánico, este señor. Después de las declaraciones de Pablo Iglesias, claro, generan pánico entre la población. Claro, lo que pasa es que el artículo 33 el señor Iglesias no lo mencionó, y yo lo menciono aquí para que nos escuchen nuestros televidentes, que hay un artículo que también está el 128 y el 33, que se lo lea él también el señor este. Entonces, con lo cual, es evidente que está creando la confusión y de alguna forma, oye, que si se necesita, por supuesto, pero se paga. Pero ahora, no me cuente usted milongas de que esto, ¿no?, el día de mañana, vamos a tener que hacer, porque es que nos lo van a exigir. Estados Unidos tiene su economía y tiene su propia forma de administrar su riqueza interior y su riqueza exterior, pero se tiene para autoabastecerse. Sí. Es decir, de hecho, enunciabas tú, Javier, con la fabricación de los respiradores, es decir, que desde el 18 de marzo, me parece, se aprobó él una ley para que autoabastecerse Estados Unidos. Claro. Es una ley de 1950 que después de la Segunda Guerra Mundial decidieron que ante una situación de guerra que pudiera sobrevenir, se pudiera utilizar toda la industria nacional en favor de la industria de guerra. Lógico. Entonces, esa ley de 1950 y existe, pasa que está sin ser utilizada. Bueno, pues fue invocada el pasado 18 de marzo por Donald Trump para decir que, bueno, que no vamos a exportar material sanitario a otros países hasta que estemos seguros de que hay abastecimiento suficiente en los hospitales estadounidenses. Y eso es lo que la llamada del rey Felipe ha conseguido, hablando directamente con Trump. Oye, necesitamos su ayuda, échanos una mano. A lo que Trump, y con discreción absoluta de la Casa Real, no ha sido la Casa Real quien ha filtrado la noticia, ha sido la Casa Blanca, directamente ha sido Donald Trump quien ha confesado públicamente. Sí, porque también quería recalcar que ha sido gracias al rey, que no se apuntara ese tanto, Pedro. Efectivamente, o sea, ha sido Donald Trump quien ha querido agradecerle públicamente al rey de España y decir que ha sido el rey. El rey no ha querido figurar en ningún momento, lo ha hecho con absoluta discreción, pero gracias al rey tendremos esos respiradores procedentes de Estados Unidos. Seguro. De todas formas, creo, lo he leído hoy y creo que es cierto. Estoy seguro que es cierto. Hace unos días se expropió o se aprehendió en la Guardia Civil en varias fábricas de alcoholes el género. No sé si estáis al tanto de esa situación. Pues para fabricar sé que varias hidrogeles, fábricas de alcoholes se están dedicando a fabricar alcohol farmacéutico. Pero arrasaron con lo que tenía, con el material. Debemos entender que si se queda con ese material,
compensarán al empresario. Pues una de estas fábricas de alcoholes ha tenido que cerrar porque, entre otras cosas, no tenía para poder sobrevivir, o sea, para poder seguir. Entonces, con lo cual, a ver, se tienen que hacer, lógicamente, las gestiones que sean necesarias para tratar de, lo primero, salvaguardar el bien más preciado que tenemos, que sabéis cuál es, ¿no? La vida. Y está clarísimo. En España necesitamos muchísima ayuda de todo, pero joder, intenten gestionar bien esto. Es decir, o sea, no dejen al pobre empresario que fabrica alcoholes con la necesidad de decir, bueno, llévense, mándeme usted la factura, mándeme usted la factura. O sea, decir, no, pues le dejan y se llevan todo. Pues eso es de Venezuela. Bueno, y luego tenemos ministras como la ministra dándonos las clases del libro gordo de Petete. Es que hablan para niños, ¿eh? Es que pero si les llamó niños y niñas. Su manera de hablar es así, es infantil. Y repitió varias veces, pero ¿cuánta ignorancia hay? ¿Cuánto desconocimiento hay? Ustedes, periodistas, deberían ser más veraces. Está proyectando. Lo que está haciendo es, la ignorancia que yo tengo, la proyecto sobre vosotros para que no se den cuenta de eso lo hacían es muchísimo. ella la que no sabe. Correcto. Eso es lo que hacen muchísimos directores. Cuando no tienes la capacidad de poder absorber y hacer el trabajo, lo que utilizas es la soberbia, que son los pecados capitales, para poderte sobreponer sobre la situación. Es decir, claro, porque con la soberbia le dejas ahí como noqueado. Bueno, lo malo de la comparecencia de la ministra, más allá de que nos tomase a todos por idiotas y pretendiese tomarnos el pelo, que mostrase ese desprecio y esa superioridad pedagógica, que tratase a los periodistas como párvulos y que intentase distorsionar los datos. Lo peor, como decimos, es el fondo de lo que nos tenía que explicar sin tantos aspavientos. Destrucción de más de 800.000 empleos en apenas 15 días. Los afectados, que tienen reconocida la prestación por desempleo, son 620.000, aunque las cifras que se manejan de las comunidades autónomas ascienden a unos 3 millones de trabajadores implicados en expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual, Carlos Lacazi. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los telespectadores de Intocables. Carlos, cuéntanos, al margen del patetismo de la ministra con ese extrañísimo sentido del humor y ese modo de llamarnos idiotas a todos, ¿qué te parece la parte de fondo del tema? ¿Qué te parecen los datos del paro? Bueno, me parece que estamos ante una verdadera sangría de desempleados, de gente que se ha visto abocado a quedarse sin empleo y muchos de ellos que están en vías de hacerlo. Hay que recordar que las estadísticas muy maquilladas que nos han presentado, siendo las peores estadísticas y los peores datos desde la última crisis económica y grave crisis económica que hemos padecido, sin embargo, distan mucho de ser los datos reales que, como bien apuntabas, estamos cercanos ya a los 3 millones de desempleados según los propios datos que manejan los agentes sociales, sindicatos y demás. Hay que recordar que aquí el Ministerio de Trabajo, la propia ministra, en estos datos que avanzó, no reseñó todos los que estaban incluidos en los expedientes de regulación temporal de empleo. ERTES, que por cierto hay que decir que nosotros mismos en el despacho estamos incesante cada día, en esta misma semana, cada día empresas que se ven abocadas a tener que iniciar estos procedimientos de suspensión de las relaciones laborales. Pero hay que decir que estos trabajadores, que si bien es cierto no han quedado todavía desligados, no son despedidos de esos empleos que tienen, sí que están en una condición en suspenso y que además cobran la prestación por desempleo. Por tanto, extraña y mucho que no se hayan incluido para estos datos. Claro, lógicamente es un maquillaje político, pero que en nada va a arreglar lo que se nos viene, lo que ya tenemos encima, que es, como digo, una auténtica sangría de desempleo. Sin lugar a dudas. Y, Carlos, en tu opinión, ¿cuáles son las medidas que se deberían adoptar? Bueno, vamos a ver, aquí estamos, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, en un escenario totalmente excepcional, extraordinario. Esto estaríamos hablando de economía de guerra, circunstancias como si fuera la Tercera Guerra Mundial. Ante este panorama desolador que tenemos que contar con que los gobiernos, no solo en España, también hablaré luego de la Unión Europea, pero desde luego aquí en España, toman medidas extraordinarias
y urgentes. Cuando digo urgentes, no es diferir las ayudas que están prometiendo mediante estos reales decretos, no es suspender unos meses las obligaciones fiscales de empresas o de trabajadores o de autónomos, no es cancelar unos meses las cuotas para los autónomos, igual que las mutualidades profesionales, donde están abogados, arquitectos, médicos. No. Aquí se trataría de condonar, de eximir. No hacen esto, que no sé, y creo que no será suficiente, pero sí necesario, veremos aún más una crisis económica de más largo calado cuando Dios quiere que la pandemia pase. Y un último detalle, Carlos, ¿qué pasa con Europa? Porque hemos oído que Alemania y Holanda no quieren pagar la fiesta de España e Italia, hemos oído hablar que si los coronabonos sí o no, esos eurobonos, ¿qué va a pasar al final? ¿Europa nos va a ayudar o no? Europa tiene que ponerse también a trabajar y tiene que entender que esto efectivamente trasciende a lo que ha podido ser una crisis financiera como lo fue en 2007 o 2008. Estamos ante medidas, como digo, excepcionales porque el panorama es extraordinariamente grave y afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea, afecta a todo el mundo, pero aquí en Europa afecta a todos los Estados. Ya se está hablando incluso de un término que acuñó Friedman a finales de los años 60, que es el helicóptero del dinero. El helicóptero del dinero vendría a ser como proporcionar de parte del Banco Central Europeo, de la institución que corresponde en Europa, dinero para los bolsillos de los particulares y de los hogares. En definitiva, podría ser como una ayuda mientras dure este estado excepcional. Es cierto que esta ayuda podría tener en el medio-largo plazo efectos también contrarios en cuanto a una posible inflación, subida de precios y demás, pero aquí estamos, insisto, en medidas totalmente excepcionales y urgentes que se tienen que tomar o muchísima gente quedará por el camino. Condonar las deudas de los estados o más bien ponerla en común, monitorizar esas deudas en forma de bonos, pues es una medida, pero solo mediante medidas monetarias en este caso creo que no va a ser suficiente. Creo que es hora de sacar toda la artillería y si hay que poner el helicóptero, como dijo Friedman, del dinero a ventilar, póngase y hágase porque nos quedaremos por el camino. Carlos Lacazi, abogado y comentarista habitual de Los Intocables, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas esas reflexiones. Muchas gracias, Javier. Gracias a los telespectadores y un saludo y mucho ánimo para todos. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches. A ver, Fernando, creo que tú tienes datos, incluso de alguna consultora, acerca de cómo va a quedar el panorama. Pues sí, Javier, como tú bien dices, me han facilitado esta mañana un estudio que ha hecho Deloitte. Y la verdad es que con 3 escenarios posibles, que son hasta mayo, hasta julio y hasta octubre. Y la verdad es que ninguno de los 3 es favorable. El mejor es el que es lógicamente más cercano a la solución. El que cuanto antes acabe las medidas de confinamiento. Correcto, y sobre todo cuanto antes se active la economía, claro. Es decir, cuanto antes se active sobre todo la producción de los seres, de las fábricas de elementos básicos, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Pero no es nada halagüeño, es decir, las expectativas que según nos refiere el Ministerio de Sanidad sobre el posible tiempo que esto se pueda alargar, pues es indudable que aunque no se van a mojar las manos, pero se nos va a ir a más de 4 o 5 meses, es decir, por lo menos hasta que se controle realmente el montante, cómo se puede frenar que no haya más contagios, es decir, otros países como Israel lo han hecho y la funciona muy bien, es decir, en el que controlan exactamente dónde están los focos o los posibles focos para que no se muevan y sobre todo la persona que puede transmitirlo, tenerlo. Pero igualmente es un panorama, según el estudio de Deloitte, desolador porque en el peor de los escenarios, que es a los 6 meses, aventuran que desaparecerá más del 50% de las pymes. Más del 50% de las pymes. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Es que es muy grave. Más del 50% de las pymes en un país como el que nosotros vivimos. Un país como el nuestro, en el que el 80% del tejido industrial son autónomos y pequeños y medianos empresarios. El 80%. Si ahí desaparece el 50% de las pymes, ¿en qué queda nuestra economía? En absolutamente nada.
En absolutamente nada. Herido estado de muerte ya porque, como bien sabéis, este año el turismo va a ser 0, pero el año que viene va a ser a lo mejor un 1, 2, es decir, porque lógicamente las normas, digo, y en cuanto a la seguridad va a cambiar, pero uno de los motores básicos que tiene España, como bien sabéis, es el turismo, y este año el turismo fuera. No solo es el turismo, como bien ha dicho Javier, el entramado de pequeños empresarios y pymes que hay, que son la que dan mayor parte a los trabajadores. Es el número de trabajadores que hay más extenso en España que dan trabajo pues va a desaparecer. Y claro, imaginaros la situación. Si esto se alarga 6 meses, como bien lo refiere en el estudio, que hablan de economía de guerra. O sea, hablar de economía de guerra. Yo la verdad es que tengo que decir que hay cierto estudio, que es el que yo creo que mucha gente está dando por bueno, del American College, que ha citado en la Johns Hopkins University, con ese escenario de que el virus va a rebrotar y que no se va a acabar y tal, y eso no es totalmente verídico, es un escenario probable y claro, ha sido tachado de alarmista. O sea que las proyecciones de a cuánto va a durar la pandemia no se sabe todavía. No se sabe lo que va a hacer, por ejemplo, el verano. El verano que como todos sabemos, a estas alturas, destruye el virus de la gripe. Entonces yo creo que no... A ver, yo no voy a decir cuándo se va a acabar, porque no lo sé, pero eso de empezar a hablar de a 6 meses, aparte que puede destrozar la moral de la gente, también de los empresarios, yo creo que ese tipo de proyecciones hacen bastante daño, aunque pueda ser necesario seguramente para los gurús económicos hacerse esas proyecciones, pero no creo que debamos lanzar ese mensaje tan catastrofista a la gente. Yo creo que hay que ir paso por paso. De momento tenemos el escenario de abril, mayo, que es el más probable, el que parece que va a suceder, y desde luego el problema va a ser grande, pero ya proyectarnos a octubre me parece a mí que... No deja de ser un estudio que lo que hace es, como tú bien dices, prospecciona el futuro, de alguna forma, de cómo puede ser en el caso que se extienda. Está basado en algo que se está dando ya por verídico, que es un estudio del American College y que ya ha sido desmentido, que es que están diciendo cosas como que el virus va a reaparecer cada cierto tiempo, o sea, como que esto se va a ser per secula seculorum, que no se va a destruir jamás. De todas formas, tengo un gran amigo que es cirujano en el Ramón y Cajal, es médico, y fue el primero que me dijo, cuando todavía estaban los colegios abiertos y estábamos todavía, no estábamos confinados, me decía, a ver, es muy parecido de hecho es como la matriz de un virus de la gripe, pero el problema está en que va a estar siempre. Es decir, este señor que ha venido con forma de COVID-19 no se va a ir, es decir, va a estar entre nosotros. A mí me gustaría saber tu amigo dónde lo ha leído eso. No, escucha, es decir, va a estar entre nosotros, me refiero, porque, a ver, en cualquier momento, por eso se está tratando de evitar, es decir, poner los medios para que a través de una no le hace el mismo efecto a todo el mundo, es decir, a las personas mayores, a las personas que son inmunodeficientes, lógicamente les afecta de una forma mayor. Es decir, que es lo que me trataba de decir, que no deja de ser parte de una gripe, por eso... Vale. De ahí la importancia de encontrar una vacuna y un tratamiento, un suero adecuado para aquel que ya lo haya contraído, poderle tratar adecuadamente, claro, y para quien no lo haya contraído, pero esté en riesgo de hacerlo, se pueda vacunar previamente. Está claro. En fin, el drama sanitario es evidente, ustedes ya lo saben, el económico también ya lo está siendo, no es algo a futuro, sino que ya lo está siendo. Y la pregunta que nos queda, y tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es la respuesta, es de dónde procede este virus, si tiene un origen natural, un origen animal, si ha sido creado en laboratorio, si es una mutación extraña, quién lo sabe, hay teorías para todos los gustos. Hacemos una pequeña pausa y analizamos algunas de ellas en estos momentos de crisis nacional. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El
Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes.
ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos días en los que nos encontramos confinados en nuestros domicilios se nos acumulan las tareas, que si el teletrabajo, que si los niños, que si los deberes, que si la compra, que si las labores caseras. La verdad es que son muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en esta situación actual, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora nuestro estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya lo sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Y esa es la gran pregunta, ¿de dónde ha salido el coronavirus? La verdad es que hay teorías para todos los gustos. Algunos científicos creen que su origen está en la vida silvestre, que se originó en un animal, probablemente un murciélago, y que se propagó a otras especies, quizás serpientes, y desde ahí a los humanos. Otros creen que este virus no puede afectar a especies que no sean mamíferos y buscan el origen en la civeta de las palmeras o paguma, una especie de mamífero carnívoro del sudeste asiático parecido a la jineta. Otras teorías apuntan a que este virus fue creado por el humano de forma artificial en el laboratorio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan, en China. Unos creen que para investigar vacunas y otros que como forma de arma bacteriológica. En cualquiera de ambos casos, ¿fue propagado de forma premeditada o fue un escape accidental? Nadie sabe exactamente la verdad, pero hay sobrada documentación que puede argumentar que es un virus animal, que procede del murciélago de forma natural, y también sobrada documentación que apunta a su creación en un laboratorio. En las últimas semanas ha ganado vitalidad un reportaje que fue emitido por la RAI, la televisión pública italiana, en 2015. Unos ingenieros chinos explicaban que había conseguido modificar el virus del SARS para que luego pudiera ser contagiado por murciélagos al ser humano. Era en el programa Leonardo, como les decimos, en el 2015, pero hace 2 meses, en febrero, ese mismo programa italiano insistía en la teoría. Vean un pequeño fragmento. Il nuovo coronavirus sarebbe sfuggito da un laboratorio di Wuhan. Elena Cestino. Soltanto 300 metri più in là rispetto al mercato del pesce di Wuhan, indicato come origine dell'epidemia Covid-19, c'è il centro di Wuhan per il controllo e la prevenzione delle malattie e qui in alcuni laboratori vengono tenuti animali infetti proprio per studiarne le malattie. Tra questi anche 600 pipistrelli. Lo spiegano 2 biologi della South China University of Technology, Bo Tao Xiao e Lei Xiao, in un rapporto che descrive anche come uno dei ricercatori sia stato attaccato da uno di questi pipistrelli venendo a contatto con sangue e urina dell'animale e che proprio per questo il ricercatore si era messo in quarantena volontaria per 2 settimane dopo l'incidente. Si parla anche della scoperta di una zecca viva sui pipistrelli, possibile veicolo di infezione.
Potrebbe essere il punto di partenza dell'epidemia che sta mettendo in ginocchio la Cina e che ha già ucciso più di 1.700 persone? Difficile dirlo con certezza, anche se cartina alla mano l'ipotesi non sembra troppo fantasiosa. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie è vicino allo Union Hospital, dove sono state registrate le prime infezioni tra i medici. Il rapporto di 2 biologi spiega che le sequenze del genoma dei pazienti coincidevano tra l'89 e il 96% con quelle del coronavirus originariamente trovato in un particolare pipistrello, detto a ferro di cavallo intermedio. Al mercato del pesce venivano venduti anche animali vivi, ma non pipistrelli. Per trovarli bisogna spostarsi di quasi 1.000 chilometri. Wuhan ha anche un'altra peculiarità. C'è un solo biolaboratorio di massima sicurezza in tutta la Cina e si trova qui, a 12 chilometri dal centro. È l'unico laboratorio attrezzato per lavorare con i più pericolosi agenti patogeni che possono essere letali per l'uomo o causare gravi malattie per le quali non esistono cure o vaccini. Fa parte dell'Istituto di Virologia della città cinese ed è il primo di un piano governativo che puntava ad avere dai 5 ai 7 laboratori di massimo livello di biocontenimento entro il 2025, come aveva spiegato, non senza perplessità, la rivista scientifica Nature nel 2017. Il nuovo coronavirus potrebbe essere uscito da qui? Forse. Como les decimos, este reportaje en su primera versión fue emitido en el año 2015 por la RAI, la radiotelevisión pública italiana, después de la crisis del ébola del 2014. Pero es que este que les hemos mostrado es la segunda entrega, que fue hace un mes y medio. También en la RAI decidieron, también en el programa Leonardo, recuperar ese documental debido a la actualidad que adquiría debido a la crisis del coronavirus. Una teoría de que este coronavirus, este COVID-19, ha sido fabricado en ese laboratorio de Wuhan. ¿Qué verosimilitud puede tener todo esto? Rafael, tu opinión. Bueno, hay que decir que estos vídeos están causando un tremendo impacto a nivel internacional, en Estados Unidos, en Italia, en España. De hecho ya Maldito Bulo ha salido a desmentirlo, pero el caso es que las publicaciones científicas en las cuales se basa específicamente la de 2015 en Nature, que tenemos por ahí un PDF, no sé si lo veremos durante esta transmisión, está claro. Se dice que un grupo de coronavirus procedentes de murciélagos presentan un potencial peligro para la especie humana. Esta es una investigación de Carolina del Norte y su conclusión es que los mecanismos de transmisión... Ese es el documento al que te estás refiriendo. Correcto, del síndrome respiratorios agudos procedentes de animales muestran capacidad de expansión a través de la piel humana. A mí me pueden decir que estoy interpretando demasiado lejos, que ese no es el coronavirus de ahora. Ahora, si nos ponemos a analizarlo, viene del SARS, el MERS, tenemos otra comunicación del Ministerio de Salud español, porque aquí el meollo del asunto es cómo llamamos a este coronavirus. Porque hay que determinar si realmente es uno nuevo, es decir, que no tiene nada que ver con el anterior, con lo cual la teoría de que ha mutado podría ser posible, o si es una... Correcto, esto es una comunicación del Ministerio de Sanidad del español. 31 de diciembre de 2019, y el veremos, pasado mes de según diciembre. va pasando para abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Que donde está la flechita, que el nombre científico es SARS-CoV-2, es decir, es la segunda versión del coronavirus del SARS. ¿Y a qué hace alusión esto? A la publicación de la revista Nature, en la que hablaba de que se había conseguido como un logro, como un gran logro, el modificar los síndromes ya conocidos del SARS o del MERS, que son unos coronavirus que afectaban al aparato respiratorio, y se habían conseguido unas ganancias de función, gains of function en inglés, que quiere decir unas mejoras para mejorar, hay que ponerlo con unas comillas así de grandes, el contagio, la infección sobre seres humanos. Entonces, bueno, que no estamos hablando de ninguna tontería es prueba 3 cosas que voy a contar a continuación. Que la semana pasada el FBI ha desclasificado documentos de los años 2018 y 2019 en los que certifica que científicos chinos fueron detenidos en aeropuertos norteamericanos con sendas cepas del SARS y del MERS, con elementos patógenos. Esto ha sido desclasificado por el FBI. Y no me puede venir Ana Pastor a decirme que esto es un bulo, porque lo único que tengo que hacer es enviarle el link y lo va a ver esta señora. Que no estamos hablando de ninguna tontería tampoco, o también quiere decir que se demuestra porque ha habido una organización de derechos civiles norteamericano llamada Freedom Watch que ha presentado una demanda contra el gobierno chino
por valor de 20 billones de dólares, haciéndoles responsables de la creación de este coronavirus. Y se dirigen a 3 personas, al jefe del ejército chino y a la directora del laboratorio de Wuhan, que se llama Zhengxi Li, si lo pronuncio mal lo siento, pero es una mujer que se formó en el mismo laboratorio de Carolina del Norte, del cual nace esa investigación de Nature, y que después se fue, perdón, no después, sino antes, había estado en Australia también investigando con la fusión del SARS y el VIH. Hay que decir que hay una información que está circulando por ahí, bueno, que en realidad lo dijeron los indios, y yo creo que esto algunos lo habéis tenido que escuchar, porque a finales de diciembre hubo una universidad de Nueva Delhi, comandada por un tal Pranda, un científico indio, que decía que había secuenciado el genoma de este coronavirus y que había encontrado la inserción de una glucoproteína de espiga que indicaba que había habido una incisión, un injerto de ARN, es decir, que el virus había sido modificado en laboratorio. Hay que decir, tengo que reconocer honestamente que esos científicos se han desdicho, han dicho que no, que esas 12 páginas de publicación que no estaban correctas, y se han desdicho. Ahora, aquí lo que hay que decir, hay que ver si nos creemos que dicen la verdad ahora o la decían antes, si han sido presionados o no. Pero bueno, en definitiva tenemos este panorama y desde luego este tema de la creación en laboratorio del coronavirus se va a convertir ya en un asunto internacional que va a generar, bueno, pues para empezar, tú que eres abogado, bueno, imagínate la demanda que va a haber, como empieza la gente a pedir responsabilidades al gobierno chino por toda la cantidad de muertos que está habiendo. Rafael, ¿por qué cada vez que se plantea aquí en España la posibilidad de que este virus haya sido fabricado, saltan estas alarmas de que es un fake news, que es un bulos? Estas organizaciones, estos grupos de menudo bulo, maldito bulo, maldita hemeroteca y tal, ¿eso quién lo controla? ¿Quién determina lo que es verdad y lo que es mentira? Esto es una operación de la OTAN. En todos los países hay que recordar en qué momento han aparecido estas organizaciones, y han sido simultáneamente en todos los países. Hay un fact-check que digamos que se encarga, es el gran hermano que se ocupa de determinar lo que es verdad y lo que no, y bueno, pues... Pero aquí en España, ¿quién determina lo que es verdad y lo que no? Pues la señora Ana Pastor y el señor Ferreras, pero claro, no Ana nos vamos Pastor, a creer... la periodista, es la dueña de estos dominios... Exactamente, pero no, a ver, que sea ella la que da la cara, la que dirige esa matriz, no quiere decir que sea ella la que se le ha ocurrido. A ella le han colocado ahí unos poderes que, bueno, que ya vienen de Facebook, de estas, o sea, cuando se dieron cuenta de las redes sociales, Rafael, Internet, hay una cosa que no entiendo, ella siendo periodista es juez y parte, entonces, porque ella puede decir, las informaciones que yo doy son verídicas y las que da mi competencia son falsas. Básicamente sí, entonces eso es lo que pone en cuestionamiento en la democracia, pero habías hecho una pregunta anteriormente que quería contestar, dices, ¿por qué saltan a refutar siempre en la misma orientación estas noticias? Bueno, pues porque ellos representan a una élite globalista cuyo plan es el ya conocido por mucha gente nuevo orden mundial, y bueno, esta crisis sería el detonante, es el detonante para el establecimiento de unos órganos decisorios, en este caso la OMS, a nivel mundial, que van a determinar la manera en que se sale de esta crisis. Es muy fácil, esta es la teoría del acción, reacción, solución. Si yo genero el patógeno y yo vengo con la solución, pues yo puedo exigir determinadas circunstancias, en este caso pues el conocido como la marca de la bestia, que es la inserción del chip donde llevaríamos nuestro historial médico, en este caso las vacunas. Fernando. Por supuesto, gracias porque lo que ha dicho Rafa creo que se basa y sustenta en cosas que están estudiadas y demás, y yo no soy científico ni tengo la base para poder pronunciarme sobre ello, de una forma exacta, pero sí que es verdad que a mí claro, cuando formulabas la pregunta, es decir, ¿tiene un origen natural en la enfermedad? ¿Tiene un origen de que ha habido lógicamente manipulación en el fenotipo, el genoma del virus y tal, de la mano humana? Pues es evidente, pero a mí se me cuestiona una cosa muy clara. En los medios de comunicación nos han estado diciendo que partía de un murciélago, y parte solo en China, es decir, ¿solo hay murciélagos en China? ¿No hay murciélagos en África? Bueno, su teoría es que luego se ha contagiado al resto del mundo desde allí.
Pregunto. Solo hay murciélagos. O sea, pero esa misma. No, pero perdona, Rafa. La misma situación, digo, bueno, pues de calamidad, que bueno, que lógicamente también hay muchos desastres naturales y supongamos que el hecho que haya sido un hecho natural, ¿sabes? Que el origen sea el murciélago. No hay murciélagos en África y no hay gente en África que come carne como pueda comer allí de todo tipo. Es decir, parte de una zona muy concreta del mundo, Asia, China, Wuhan, al lado de un laboratorio, es decir, donde encima estudian con qué fin, si realmente es el que ha habido el de la mano humana, es decir, para estudiar para vacunas, para efectos de otro tipo, o sea, porque si es verdad que se ha modificado, se ha alterado el ADN del virus, ¿con qué fin ha sido? ¿Con qué fin lo han hecho? Bueno, hay varios elementos que estás mencionando. Una, el por qué este coronavirus está atacando a determinadas genotipos de determinadas razas humanas, por qué está atacando específicamente a Italia y a España, por qué no está atacando en África, y eso concordaría con que esto ha sido una creación artificial porque se conocen la forma de hacer virus específicos para determinados genotipos. Pues tendremos que hablar mucho más de esto porque a buen seguro será tema recurrente y muy, muy polémico. Rafael Palacios, muchas gracias por habernos acompañado. Pues un placer, Javier. Gracias, Fernando Fanego, un día más por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, pero ahora no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche frente a frente con la muerte, un western protagonizado por Sam Elliott, que nos narra las peripecias de una familia del oeste americano que para tratar de empezar de cero se trasladan a Wyoming, pero allí resulta que les robarán el ganado. Necesitarán hacerse con los servicios de un delincuente para que les ayude a enfrentarse a los malhechores. Y algo más complicado, la madre se sentirá atraída por él. En fin, que disfruten de la película, pasen ustedes un muy buen fin de semana y nosotros, como siempre, les esperamos el lunes. ¿Dónde? Aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.